Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase del profe Lalo. En esta ocasión estudiaremos el tema del movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como MRU. Y sin más preámbulo, comenzamos. Pues bien, ya estamos de regreso. Como escucharon antes del intro, nuestro tema es el movimiento rectilíneo uniforme. Este corresponde a una rama de la física que es la cinemática, la cual se encarga de estudiar los fenómenos relacionados con el movimiento, pero sin atender las causas que provocan dicho movimiento. Vamos a definir primero a qué se refiere este movimiento, que como su nombre lo indica es un movimiento rectilíneo. Eso es que se da en línea recta, que no hay cambios en la dirección. Y a lo que se refiere con uniforme es que va a conservar la rapidez, es decir, que va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Esto significa que por más que transcurra el tiempo, su rapidez va a seguir siendo siempre la misma, que cada minuto, segundo o hora que pase según la unidad de tiempo que estemos manejando, va a recorrer exactamente la misma distancia en cada unidad de tiempo que estemos tomando. Entonces, en un movimiento rectilíneo, decimos que la rapidez siempre es constante, es decir, siempre va a ser la misma. Vamos a diferenciar también ahorita entre rapidez y velocidad. Es importante para este tema que podamos diferenciarlo. En el lenguaje ordinario suele que los utilicemos como si fueran sinónimos, los utilizamos de manera indistinta, rapidez y velocidad. Sin embargo, en física, en nuestro tema en particular, sí es importante diferenciar entre uno y el otro. La principal diferencia es que la rapidez es una magnitud escalar, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial. Ese tema de las magnitudes vectoriales y escalares lo pueden repasar. La principal diferencia tiene que ver con que en las magnitudes de tipo escalar, como es la rapidez, basta con dar una cantidad y una unidad de medida para que la magnitud quede perfectamente definida y podamos entenderla. Es decir, si yo quiero saber la rapidez de un objeto, basta con que diga que este va a 60 km por hora, por poner un ejemplo, y eso es suficiente porque la rapidez solo me dice qué tan rápido se mueve el objeto, mientras que el concepto de velocidad, que pertenece a las magnitudes vectoriales se distinguen porque además de tener la cantidad, la unidad de medida, tenemos que indicar la dirección o el sentido en la que esta magnitud está actuando. Entonces, si yo voy a hablar de la velocidad de un objeto, tengo que decir que va, por ejemplo, a 60 km por hora, pero además tengo que decir si va al este, como en este caso, o al oeste, al norte, al sur, al oeste. Es decir, tengo que manejar también la dirección y el sentido. Esa sería entonces la principal diferencia entre estos dos conceptos. Vuelvo a insistir, esto en el lenguaje de la física. En el lenguaje ordinario, en el lenguaje común, tú puedes seguir utilizando el concepto rapidez y velocidad como si fueran lo mismo, son sinónimos en el lenguaje ordinario. Esta aplicación solamente va a ser en la física. Repito la diferencia, quiero ser muy claro. La rapidez no te maneja la dirección y el sentido, solo te dice qué tan rápido va, qué distancia recorre por cada unidad de tiempo, en este caso 60 km por hora. La velocidad, además de decir qué tan rápido va, qué distancia recorre por unidad de tiempo, 60 km por hora en este ejemplo, debemos de mencionar también la dirección y el sentido. En este caso dice que va al este. Si nuestro movimiento es rectilíneo, aquí nos podría dar otra definición. Si el movimiento es rectilíneo, entonces decimos que el movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento en el que la velocidad permanece constante. ¿Por qué hablamos ahora de que la velocidad permanece constante? Porque en este movimiento, tanto la rapidez como la dirección no van a cambiar, van a ser siempre la misma. Al ser en línea recta quiere decir que jamás va a cambiar de dirección. Si la velocidad también contempla la dirección en la que se está moviendo el objeto y esta nunca va a cambiar, significa que esta velocidad va a permanecer constante. Y no solo porque la rapidez va a ser constante, sino porque tampoco va a haber cambios en la dirección.
Entonces el movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que la velocidad permanece constante. Para poder calcular la rapidez media o la velocidad vista en el lenguaje ordinario, vamos a utilizar esta fórmula que me dice que la rapidez media es igual a la distancia dividida entre el tiempo. Esta misma fórmula la podemos despejar para poder calcular, por ejemplo, el tiempo. El tiempo va a ser igual a la distancia recorrida dividida entre la rapidez media o velocidad que lleva el objeto. Si nosotros lo que queremos calcular es la distancia, entonces la distancia va a ser igual a la velocidad o rapidez media del objeto multiplicada por el tiempo. Hay que interpretar estas fórmulas cuando tengamos esta estructura. Aquí estamos hablando de una división, la distancia dividida entre el tiempo. Entonces, ya que tengamos los valores, vamos a hacer una división para poder obtener la rapidez. Lo mismo ocurre para calcular el tiempo. En el tiempo tengo que hacer una división de la distancia sobre la rapidez media. Mientras que para calcular la distancia lo que se necesita o lo que se requiere es una multiplicación. Cuando nosotros en una fórmula veamos que las variables se encuentran en el mismo nivel, que se encuentran juntas, aunque aquí no tenga un puntito o no tenga un signo de por, tú debes de saber que lo que van a hacer ellos es que se están multiplicando. Rapidez media multiplicada por el tiempo. Y en este recuadro lo que tú vas a observar pues es más o menos lo que te acaba de explicar, pero aquí hay un dato importante. ¿Cuál es la unidad de medida que recomienda el Sistema Internacional de Unidades? El Sistema Internacional de Unidades es el que establece cuáles son las unidades que se van a utilizar en la ciencia. Por ejemplo, para calcular la rapidez o para medir la rapidez, nosotros tenemos que utilizar la unidad de metro sobre segundo, mientras que para la distancia se utiliza el metro y para el tiempo lo vamos a medir siempre en segundos. Esto, repito, lo establece el Sistema Internacional de Unidades y es el que utiliza la ciencia para trabajar. Vamos a la mesa de trabajo para resolver algunos problemas relacionados con este tema en la que vamos a utilizar estas fórmulas. Muy bien, ya estamos en nuestra mesa de trabajo. Vamos a trabajar en nuestro cuaderno. Primero que nada es importante que tengas un formulario para que no tengas la necesidad de aprenderte todas las fórmulas, porque ahorita solo son 3, pero durante el ciclo escolar vamos a ver varias. Entonces, si las tienes ordenadas en un documento, importante lo que te acabo de decir, tu formulario para poderlo revisar rápido, para que te pueda funcionar realmente, tiene que tener ciertas características. Una de ellas es el orden, otra es la limpieza y la otra es que esté completo. Porque luego ahí andas buscando una fórmula que nunca escribiste, pues jamás la vas a encontrar. Si además lo tienes desordenado o sucio, pues te va a impedir trabajar de manera eficiente realmente con él. Entonces, mientras tu formulario sea ordenado, limpio y esté completo, te va a ser muy útil a la hora de resolver problemas. ¿Qué te recomiendo que escribas en tu formulario? Pues siempre escribe el título, el tema, de preferencia en otro color para que lo ubiques rápido. Escribe tus fórmulas, de ser posible con todos sus despejes. Una recomendación más es que escribas las variables, cuál es su significado y la unidad de medida que se utiliza de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, que es el que vamos a estar utilizando. Si la física es una ciencia, tiene que utilizar el lenguaje correspondiente de la ciencia. Y en el caso de las unidades de medida, es el que establece cuáles son las que se deben de utilizar para evitar confusiones entre científicos de diferentes partes del mundo. Entonces, tenemos nosotros en este caso que la V es rapidez media y la vamos a medir siempre la rapidez media en metros sobre segundo, que la D es distancia y se mide en metros, y la T es tiempo y se mide en segundos. Cabe señalar que todas ellas son minúsculas y también es importante que siempre las escribas en minúscula. Vuelvo a repetir, el lenguaje de la ciencia es un lenguaje universal y debemos de respetarlo. Vamos ahora sí al primer problema. El primer problema me dice: un tren recorre una distancia de 620 metros, ya tengo distancia, en 8 segundos, ya tengo tiempo. ¿Cuál es su rapidez media? Esa sería mi incógnita durante este recorrido.
Siempre que vayas a resolver un problema es importante que lo leas muy bien y que comprendas lo que te está diciendo para que te enteres rápidamente cuáles son los datos que te da y cuál es la incógnita o lo que tienes que buscar. Si es necesario leerlo más de una vez, léelo las veces que sea necesario hasta que lo entiendas. En este caso está muy sencillo, la distancia son 620 metros y el tiempo son 8 segundos. Y la rapidez media va a ser mi incógnita. Entonces el primer paso es escribir los datos. Escribes la variable, el signo igual y el valor que le corresponde a cada uno. Y como en este caso a la rapidez media le voy a poner un signo de interrogación, porque esa es mi incógnita, es lo que tengo que encontrar, es lo que tengo que resolver. ¿A qué rapidez viajaba en este caso el tren? ¿Con qué rapidez media? ¿Por qué manejamos rapidez media? Es prácticamente imposible que en recorridos largos un objeto pueda conservar o mantener realmente una velocidad constante. Es casi imposible que pueda mantener la rapidez en el mismo valor todo el tiempo. En este caso, durante 8 segundos quizás podría hacerse, pero vamos a ver que hay problemas que pueden durar en el segundo, por ejemplo, vemos que van a ser 25 minutos. Es casi imposible que se puedan mantener, repito, constantes estos valores. Por lo tanto, en el movimiento rectilíneo uniforme consideramos la rapidez media y vamos a tomar ese valor como si fuera el que se mantuvo durante todo el tiempo. Para cuestiones prácticas también funciona. Si tú vas a hacer un recorrido en carretera con tu papá, con tu familia, a alguna otra ciudad, pues no vas a la misma velocidad todo el tiempo, a veces más lento, a veces más rápido. Sin embargo, si calculamos la distancia que se recorrió y el tiempo que tardó en recorrerse, podemos sacar o calcular, repito, hay una rapidez que le vamos a llamar rapidez media. No significa que todo el tiempo haya sido a esa velocidad, pero sí significa que si hubiera sido a esa velocidad, hubieras tardado exactamente ese tiempo en recorrer la distancia que recorriste. Bien, ya que tengo los datos, pasamos a la fórmula. ¿De dónde la voy a sacar? Pues de mi formulario, que repito, debemos de tener siempre a la mano. Una manera práctica también de hacer un formulario es en esas fichitas que llamamos bibliográficas. Tú puedes escribirlo para poderlo consultar siempre que tengas que resolver el problema. Entonces te vas al formulario y revisas y nos damos cuenta que para rapidez media, esta es la fórmula. Rapidez media es igual a distancia sobre tiempo. Tengo que hacer una división. Este formato en donde hay una variable arriba y la otra abajo significa que tienes que dividir. Entonces, en este caso, para encontrar la rapidez media es distancia sobre tiempo. Ya que tengo la fórmula, pues la escribo en su lugar. Fórmula que voy a usar es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ahora el siguiente paso es la sustitución. ¿En qué consiste? Voy a cambiar, a sustituir las variables por los valores que conozco ya. Como la rapidez media no la conozco, pues esa la voy a pasar igual y voy a quitar la D y voy a poner su valor, voy a quitar la T y voy a escribir su valor, pero respetando la estructura para que la operación al final quede la correcta. Entonces la sustitución me quedaría más o menos así. Rapidez media es igual a 620 metros sobre 8 segundos. Esta ya quedó sustituida la fórmula, en lugar de las variables, repito, están los valores. Ahora lo único que me queda es hacer la operación. Esta fórmula requiere una sola operación que ya les había dicho, es una división. Voy a dividir 620 entre 8, lo puedo hacer incluso en la calculadora para hacerlo más rápido. Me interesa mucho más que aprendan a hacer el procedimiento. Entonces son 620 entre 8 el dato que vas a meter a la calculadora y te va a arrojar un resultado que es de 77.5 y la unidad de medida que queda son metros sobre segundo, porque estoy dividiendo metros sobre segundo y es la unidad que me queda. Y además, como ya vimos hace ratito en la fórmula, es la unidad que me pide el sistema internacional para medir la rapidez. Entonces, este sería el resultado. Normalmente yo les pido también, y es bueno que lo agregues, además del resultado, que hagas una respuesta, que redactes una pequeña respuesta que me responda a la pregunta que se hizo. Aquí solo tengo el dato numérico y la unidad de medida. Aquí quiero que redactes, repito, una pequeña respuesta a la pregunta que me genera el problema. Puede quedar de diferentes maneras. Yo propongo esta muy sencilla.
es la rapidez media del tren es de 77.5 metros sobre segundo. ¿Qué te pregunto? Pues cuál es su propiedad, su rapidez media durante el recorrido. ¿De quién? Pues obviamente del tren, por eso yo aquí pongo que la rapidez media del tren es de 77.5 metros sobre segundo. Y de esta manera ya queda resuelto el primer problema. Vamos ahora a ver nuestro segundo problema. El primer paso es leer detenidamente, detalladamente lo que nos dice. Y en este caso leemos lo siguiente. Un motociclista se mueve con una rapidez promedio de 95 km por hora durante 25 minutos. ¿Qué distancia recorre durante ese tiempo? Bien, como nos podemos dar cuenta, las unidades de medida ahora no son las que nos pide el sistema internacional. Aquí dice 95 km por hora, nosotros necesitamos que la rapidez promedio o media se encuentre en metros sobre segundo. Y el tiempo está en minutos, dice que duró 25 minutos, cuando el sistema internacional nos recomienda que utilicemos los segundos. ¿Significa que no se puede resolver? No, significa que tenemos que hacer un paso más, que es convertir estas cantidades que vienen en kilómetros por hora y en minutos a metros sobre segundo y a segundos. Pero no es nada más quitar la unidad y ponerle la nueva y dejar el mismo valor. Tiene que haber una corresponsabilidad entre el valor original, que está en kilómetros por hora, al que obtengamos en metros sobre segundo. Para eso, entendamos más o menos de qué se trata. Estos 95 kilómetros, si sabemos que en cada kilómetro hay 1000 metros, tendríamos que multiplicar los 95 por 1000 y eso me daría 95.000 metros en una hora. Entonces ya habríamos convertido los kilómetros a metros. Pero ahora la hora la tendría que convertir en segundos. Para ello tendría que dividir la cantidad que tengo entre 3600 porque son los segundos que hay en una hora. En una hora caben 3600 segundos. Entonces multiplicar por 1000 y luego dividir entre 3600. Pues les voy a pasar un tip. Es más sencillo si solamente el 95, el valor que tengas en kilómetros por hora, lo divides entre 3.6, te va a dar el resultado ya en metros sobre segundo. Porque para qué multiplicar por 1000 y luego dividir entre 3600 si solamente lo puedes dividir entre 3.6. Entonces, siempre que quieras convertir una cantidad que está en kilómetros por hora a metros sobre segundo, lo único que tienes que hacer es dividir la cantidad entre 3.6. Y en el caso de los minutos, pues es más sencillo. Si tú sabes que en un minuto hay 60 segundos, pues solamente multiplica los 25 minutos por 60. Y con eso vas a obtener la cantidad ya en segundos. Entonces, ya que hago mis operaciones, escribo los datos aquí ya con la unidad correcta. Y me va a quedar más o menos esto. ¿De dónde salió el 26.38 que corresponde a la rapidez media? Pues de dividir, les digo, 95 entre 3.6. Puedes utilizar tu calculadora para verificarlo. ¿De dónde salió el 1500 segundos? Pues de multiplicar los 25 minutos por 60, que son los segundos que hay en cada minuto, y nos va a dar 1500 segundos. Ahora sí, ya que tengo mis valores con las unidades de medida adecuadas, lo que sigue es buscar la fórmula para encontrar mi variable incógnita, que es la distancia en este caso. Reviso mi formulario y dice que para la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Cuando la fórmula tiene esta estructura es una multiplicación. Vean cómo no es igual que las otras, donde había una división, uno arriba del otro es división. Cuando están al mismo nivel, lo que tengo que hacer es una multiplicación. No es necesario poner ni el puntito, ni el signo de por, ni encerrar entre paréntesis para saber que se están multiplicando. En las fórmulas, cuando ustedes vean, repito, esta estructura, significa que este va a ser igual a la multiplicación o lo que resulte de multiplicar estos dos. Entonces, vamos a nuestro cuaderno y escribimos la fórmula que nos dice el formulario. Distancia igual a rapidez por tiempo, velocidad por tiempo. El siguiente paso es la sustitución. ¿Qué hacemos en la sustitución? Pues eliminar las variables o cambiarlas por los valores que tenemos ya con las unidades de medida correctas. Y me va a quedar de esta manera. Distancia, esa pasa igual porque no conocemos el valor, es igual al valor de la velocidad, que es 26.38 metros sobre segundo,
por el tiempo, que son 1500 segundos. Entonces en la sustitución lo que hago es cambiar las variables por sus valores. Y ahora lo único que me queda pues es hacer la operación. Con ayuda de mi calculadora puedo multiplicar 26.38 por 1500, que serían los segundos. Y me va a quedar este resultado. La distancia es igual a 39.570 metros. Esa es la distancia que en este caso el motociclista recorrió en esos 25 minutos, mientras conserva esa velocidad promedio, que también ya mencionamos. No significa que siempre fue la misma velocidad, por eso es velocidad promedio o rapidez promedio. Es imposible mantenerla, repito, la velocidad por tanto tiempo. Puede ir a veces más lento, puede ir a veces más rápido, pero en promedio esa fue su rapidez. Y con esa rapidez durante ese tiempo recorrió esa distancia. Entonces ahora te pido que hagas una pequeña redacción de una respuesta que conteste a la pregunta original. Mi propuesta es la siguiente: el motociclista recorre una distancia de 39.570 metros. Algo sencillo, algo simple, no te pido tampoco que hagas ahí una cartita al niño Dios, algo muy sencillo, ¿no? Y esta sería la respuesta, y con esto quedamos o dejamos resuelto el segundo problema. Vámonos al último problema, el cual dice lo siguiente: un ciclista se mueve con una rapidez promedio de 2 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 500 metros? Aquí el formato del problema varía un poquito. Antes nos daba los dos datos primero y después me hacía la pregunta y podemos identificar rápidamente nuestra incógnita. Ahora me da un dato en el planteamiento y dentro de la pregunta me da el siguiente dato, que es la distancia. ¿Cómo la identificamos? Repito, pues a partir de la unidad de medida, en este caso, que son los 500 metros, y acá metros sobre segundo, que sería la rapidez promedio. Vamos a escribir entonces los datos en el espacio correspondiente. Rapidez media, 2 metros sobre segundo, la distancia 500 metros, y el tiempo en esta ocasión es mi incógnita. Ahora, ya que tengo los datos, pues tengo que encontrar la fórmula que me permita calcular el valor del tiempo. Checo mi formulario y para encontrar el tiempo dice que tengo que dividir la distancia entre la velocidad o rapidez media. Entonces copio esta fórmula en mi problema y me queda de esta manera. Ya que tengo la fórmula, el siguiente paso es hacer la sustitución, que consiste en cambiar las variables por los valores conocidos, y me va a quedar así. El tiempo, que es mi incógnita, va a ser igual a la distancia, que corresponde a 500 metros, sobre la rapidez media o velocidad media, que son 2 metros sobre segundo, que lo tomé de aquí de mis datos. Ya que tengo la sustitución, ya que tengo los valores conocidos, pues hago la operación, que en este caso, repito, es una división. Divido 500 entre 2. Ahora creo que ni necesitamos la calculadora. 500 entre 2 son 250 y le agrego la unidad de medida para el tiempo, que son los segundos. Quiere decir entonces que este ciclista, para recorrer 500 metros, va a tardar 250 segundos, siempre y cuando vaya a esta rapidez, que es de 2 metros sobre segundo. Ya por último nada más redacto una pequeña respuesta que responda a mi pregunta, ¿no? Esa sería nuestra respuesta que propongo. El ciclista tarda 250 segundos en recorrer 500 metros. Si le quieres agregar ahí que tarda en recorrer los 500 metros con una rapidez de 2 metros sobre segundo, quedaría todavía más completa. Yo la redacté así, repito, ahorita les voy a pedir algo muy sencillo para que lo vayan practicando, el redactar una respuesta y no quedarse solamente con el resultado. La redacción de la respuesta sirve para que demuestres también que entendiste lo que hiciste, que realmente sabes que estás respondiendo a esta pregunta y no nada más manipulaste una fórmula y llegaste a un resultado sin saber realmente lo que estabas haciendo. Pues bien, ya resolvimos un ejemplo con cada una de las fórmulas. Ahora lo que te queda es que comiences a practicar con
con esas fórmulas y resuelvas más problemas. Repito los pasos, lee detalladamente cada uno de los problemas, identifica cuáles son los datos que tienes y anótalos. Ya que tengas anotados todos tus datos y veas cuál es tu incógnita, busca la fórmula que vas a utilizar para resolverlo, sustituye los valores, realiza las operaciones y automáticamente, como por arte de magia, vas a obtener el resultado. Hazlo paso a paso y vas a ver que no es difícil. Muy bien, espero que el video te haya gustado. Si te gustó, regálame un like. Si no te gustó, ponle un dislike. Y en los comentarios escríbeme la razón por la que no te gustó. Esto me va a permitir hacer mejores videos en el futuro. De mi parte es todo. Nos vemos hasta la próxima.